El feminicidio es solo una de las muestras de que Colombia es un país especialmente complejo para las mujeres. Solo en 2023 hubo más de 450 casos en el país. Por eso nos llama especialmente la atención uno de los casos que desde 1994 lleva moviéndose en tribunales, aquí, allá, incluso en otros países, como consecuencia de la muerte de Nancy Mestre, asesinada a sus 18 años de edad por quien en ese momento fuera su novio, el señor Jaime Enrique Saade Cormán, en un caso que estremeció al país, ocurrido entre la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada del 1 de enero de 1994, mientras todos los titulares de prensa y las informaciones se concentraban en los habituales casos de personas quemadas con pólvora e incluso en temas internacionales como la entrada en vigencia de la Constitución de Alberto Fujimori en Perú, para citar solo un ejemplo, o el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, pues en Barranquilla comenzaba a causar conmoción la muerte de esta joven estudiante de último grado del Colegio Marymount, como decíamos, muerta en un caso que estremeció a la ciudad, muerta por arma de fuego, de hecho, asesinada por su novio, 10 años mayor que ella en aquel entonces. Pues, ¿qué ocurrió? Sucede que la justicia colombiana se pronunció sobre el caso, que lo condenó a 24 años de prisión, pero que desde el primer día este señor se fugó y fue a parar vía Leticia a Brasil. Y allí estuvo durante 26 años escondido, prófugo de la justicia colombiana. Él fue condenado como reo ausente, fue condenado en ausencia. Pues bien, durante todos estos años, la familia de la víctima y muchas personas promotoras de los derechos de las mujeres en el país se han preguntado qué va a pasar, si va a ser posible que este señor regrese a Colombia y cumpla su condena. Por eso la pregunta se la trasladamos al embajador de Colombia en Brasil, el doctor Guillermo Rivera, porque es ese país en donde está el señor Jaime Enrique Saade Cormane. Doctor Guillermo Rivera, bienvenido al Espectador. ¿Y qué pasa con este caso? ¿Van a extraditar o no al señor Saade a Colombia? Un saludo cordial para el espectador. Jaime Saade va a ser extraditado. El viernes anterior, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos hizo conocer a esta misión diplomática la autorización del gobierno de Brasil de autorizar la extradición de Jaime Saade. A partir del viernes, el gobierno colombiano tiene 60 días para trasladarlo a Colombia. Ya es un asunto que le corresponde al Ministerio de Justicia en coordinación con Migración Colombia y con la Policía Nacional, y seguramente en las próximas semanas debe ocurrir ese traslado para que el señor Jaime Saade pague su condena en una cárcel colombiana. Los hechos, como decíamos hace un instante, ocurrieron el 1 de enero de 1994. Desde ese día Saade se fugó. 2 años después, en el 96, fue condenado por la justicia colombiana. Desde entonces se le perdió la pista, diríamos, pero muchas personas sabían en dónde estaba él, entre otras porque tiene familia ya en ese país. Pero la fecha concreta en la cual este caso toma de nuevo la atención de los colombianos es en 2020, porque en plena pandemia el señor Saade fue capturado en Brasil con una identidad falsa. Señor embajador, ¿usted por qué no nos recuerda de qué se trata esta parte de la historia? En primer lugar, hay que hacerle un gran reconocimiento al señor Martín Mestre. Él es realmente el responsable de que se haya logrado establecer el paradero de Jaime Saade. Como Elber muy bien lo menciona, él fue condenado en ausencia, pero no se sabía de su paradero. Realmente la justicia colombiana no sabía dónde estaba. El señor Martín Mestre, el padre de la víctima, logró establecer que se encontraba en Brasil, que tenía una identidad falsa, entregó la información que él logró conseguir a las autoridades colombianas, y las autoridades colombianas a su vez a las autoridades de Brasil, y fue inicialmente capturado. Pero no pudo ser enviado en extradición a Colombia porque se presentó una controversia judicial en el sentido de que aparentemente el delito por el cual sería extraditado en el caso de Brasil ya había prescrito, y conforme al tratado de extradición, cuando eso ocurre, no se puede dar la extradición. El asunto o la controversia judicial continuó, llegó a la máxima instancia de la justicia de Brasil, que es el Supremo Tribunal Federal, y el Supremo Tribunal Federal, en una sentencia de hace un poco más de un año, autorizó la extradición.
y la autorizó por el delito de homicidio. Y después de que eso ocurrió, hemos estado en algunas tareas relacionadas con que se le pueda dar cumplimiento al tratado de extradición, porque la autorización fue solamente por el delito de homicidio, no por el delito de abuso sexual, y entonces eso generó algunas dificultades hasta que por fin un memorial que en buena hora envió la juez de ejecución o una juez de ejecución de penas de Barranquilla, muy bien redactado, además poniendo de presente el bloque de constitucionalidad de las normas colombianas frente a los derechos humanos. Ese último memorial fue aceptado por la justicia de Brasil. Después de la justicia concluyó que Colombia estaba brindando todas las garantías conforme al tratado de extradición, y así fue como el viernes anterior nos llegó la comunicación en la que se nos oficializa la decisión del gobierno de Brasil de autorizar la extradición del señor Jaime Saad. Deja usted claro que, por supuesto, el coraje y el valor del padre para intentar que se hiciera justicia en el caso de su hija, pues fue fundamental en este caso. Gracias por recordarlo, embajador. Por otro lado, quisiéramos nosotros mencionar también que está también la importancia de que exista un tratado de extradición entre los dos países. Si mal no estoy, corríjame por favor, el de Colombia y Brasil data como del 38 por allá, ¿no? El tratado sí, nacional. Es un tratado que ya tiene muchos años, pero sobre todo lo que es importante destacar es la magnífica relación bilateral que existe entre los dos países, lo que facilitó que se pudiera dar esta extradición que se va a concretar, como decía yo al principio, en las próximas semanas. Ha habido un diálogo muy franco. Este fue un tema del que hablaron los presidentes Petro y Lula en mayo del año pasado. El presidente Petro vino a Brasilia a la cumbre suramericana que convocó el gobierno del presidente Lula el 29 de mayo, y el día 30 de mayo ellos dos sostuvieron una reunión bilateral, y el primer tema que le planteó el presidente Petro al presidente Lula era el interés de Colombia porque se extraditara al señor Jaime Saad. El presidente Petro le explicó al presidente Lula el contexto de este asunto, la importancia que para la justicia colombiana y en general para las instituciones colombianas representa que no haya impunidad de ninguna naturaleza, pero de manera muy especial que no haya impunidad frente a los feminicidios, la lucha que ha venido librando el Estado colombiano en los últimos años contra este delito. Y el presidente Lula también, en una actitud muy solidaria, dispuso todo para que estos trámites se pudieran agilizar. Realmente la voluntad siempre existió del gobierno de Brasil. Lo que hubo fue una dificultad de interpretación jurídica porque la extradición solamente fue autorizada por el delito de homicidio. Y la condena que existe en Colombia pues es una condena que incluye no solamente el delito de homicidio, pero ese es un asunto que ya por fortuna se resolvió. El último memorial que envió a la justicia de Brasil la juez de ejecución o una juez de ejecución de penas de Barranquilla fue recibido a conformidad aquí en Brasil, y por esa razón ya fue autorizada la extradición del señor Jaime Saad. Fue extraditado, entonces fue autorizada, perdón, la extradición del señor Saade. Decíamos, esa extradición, permítame hacer el paréntesis chiquitico, la extradición funciona en doble vía, esa es la importancia de ese mecanismo ahora que está tan de moda, y que la gente hablaba, por ejemplo, del caso de Salvatore Mancuso, que finalmente decidió acogerse a la justicia colombiana y regresar al país después de cumplir pena en Estados Unidos. Un caso que no tiene nada que ver con el proceso que estamos hablando, ni tiene que ver con el mismo país, pero en el cual se habló muchísimo del fenómeno del mecanismo de la extradición. Hasta el 31 de enero de 2024, para información de las audiencias del espectador, el gobierno Petro había autorizado 300 extradiciones. No es una aproximación, es exacta la cifra, es una cifra cerrada. 300 hasta el 31 de enero de 2024. Fueron 60 en 2023, 60 en 2022, en 2023 219, y en lo corrido de enero, decimos hasta el 31 de enero, 21 más. Los países requirentes fueron Estados Unidos, 204 casos, España 34, Argentina 13, Perú 7 y Brasil 5. Fíjense ustedes, Brasil solicitó 5 extradiciones a Colombia. Colombia solicitaba, en este caso, al señor Saade. Nos dice el embajador de Colombia en ese país
que ya fue autorizada la extradición de Saade a Colombia. Entonces, usted explicaba, hay dos delitos en este caso. Hay uno al que le dicen allá el estupro, ¿cierto? Así está consagrado en la... Así es. Por ese caso en Colombia no pueden decir ya nada al señor Saade. La extradición solamente fue autorizada por el delito de homicidio. Eso ya lo conoce la justicia colombiana, pero la garantía que ofreció la justicia colombiana a través del último comunicado que fue enviado por una juez de ejecución de penas de Barranquilla fue aceptado por la justicia de Brasil, por el Supremo Tribunal, y por esa razón ya la extradición fue debidamente autorizada y comunicada. A mí me parece que este es un ejemplo, en primer lugar, en el que vale la pena reiterar el reconocimiento al padre de la víctima, quien nunca se resignó, y después de todo el esfuerzo que hizo, de cómo funcionaron los mecanismos de cooperación entre los gobiernos de Colombia y de Brasil, de cómo funcionó la cooperación entre la justicia de uno y de otro país para que este asunto se pueda resolver, porque como usted bien lo decía, Elber, este fue un asunto que estremeció en un primer momento a la sociedad barranquillera, pero con el paso de los años y con la difusión de lo que había ocurrido, era un asunto, o es un asunto, sobre el cual toda la sociedad colombiana está pendiente. Así que en buena hora se logró esta extradición o esta autorización de la extradición, y me parece que, digamos que en términos de la lucha contra la impunidad en materia de feminicidio, es un avance muy importante y es también un ejemplo de que a veces la justicia tarda, pero llega. Y en este caso está llegando la justicia en buena hora. Imagínense usted, no ha cumplido pena el señor después de haber sido condenado, como lo decíamos, a 24 años de cárcel por este caso. Y se mencionan los dos delitos, embajador, porque pues ya las audiencias lo imaginarán. Fue un caso en el cual la persona fue agredida, violentada sexualmente y luego fue asesinada, según lo demostró la justicia colombiana. Así lo encontró la justicia colombiana y por eso es requerido este ciudadano a Brasil. Embajador, muchas gracias a usted por contarnos un poco sobre este caso, por recordarnos, y pues ya la justicia colombiana, o por lo menos las gestiones que ustedes hicieron en ese sentido, dieron fruto. ¿Cuánto tiempo es que tienen para perfeccionar y para que se cumpla, se ejecute esa extradición? Tenemos 60 días a partir del viernes para trasladar al señor Saade desde Brasil a Colombia, para que cumpla la pena. Hay algo que vale la pena destacar, Elber, y es que si no nos hubiésemos movido rápidamente en una cooperación, digamos, nacional, en este caso, entre la Cancillería, esta embajada, el Ministerio de Justicia de Colombia, la juez de ejecución de penas, los abogados del señor Martín Mestre, pues corríamos un enorme riesgo de que el señor Jaime Saade quedara en libertad, porque si Brasil no aceptaba las garantías que en términos del tratado de extradición ofrecía Colombia, pues no tenían ellos razones jurídicas para mantenerlo privado de la libertad. Entonces habría quedado en libertad, pero por fortuna, repito, esta cooperación, esta colaboración armónica entre los poderes públicos que reza nuestra Constitución funcionó a cabalidad. La Cancillería colombiana, esta embajada, el Ministerio de Justicia y la juez de ejecución, o una juez, perdón, porque en Barranquilla hay más de un juez de ejecución de penas, una juez de ejecución de penas de Barranquilla. Vimos por ahí que otra de las estrategias de la defensa del señor Saade allá en Brasil para tratar de frenar la extradición, tenía dos argumentos. Y uno era que primero la condena fue hace más de 20 años, entonces que ya no lo podían traer. Y segundo, que él ya lleva más de 26 años allá en Brasil y que tiene familia, que tiene arraigo. Entonces que por eso tampoco lo podían extraditar a Colombia, pero fueron derrotadas esas tesis. Sí, así es. Sobre todo la primera tesis tuvo éxito en un primer momento. Yo lo explicaba hace un rato. Digamos que uno de los argumentos que esgrimió la defensa del señor Saade acá es que ese delito, la pena de ese delito en las normas de Brasil ya había prescrito y que el tratado de extradición
señalaba que si ya se generaba el fenómeno de la prescripción conforme a la legislación del país que debería enviar a la persona pedida en extradición, pues esta figura no operaba. Esa tesis fue acogida por un sector de la justicia en un primer momento, pero bueno, vinieron luego la controversia, la presentación de los recursos correspondientes y el Supremo Tribunal Federal de Brasil le dio la razón a los abogados de las víctimas, a la solicitud que reiteró Colombia, y hace un poco más de un año, en un fallo muy importante, concedió la extradición por el delito de homicidio. Embajador, de manera concreta, perdóneme que le interrumpa, ¿qué tiene que hacer usted en estos próximos 60 días? ¿Cuál es como el día a día o el minuto a minuto de esa agenda para que el señor Saade sea extraditado a Colombia antes de 60 días? Lo que me corresponde en este momento es conversar con el ministro de Justicia, con quien ya hemos venido hablando, para disponer de la logística que permita trasladar al señor Saade a Colombia. Muy bien, señor embajador, pues muchas gracias a usted una vez más por su participación acá en El Espectador para aclararle a las audiencias qué es lo que ocurre en materia de relaciones con Brasil, en este caso el tema de la extradición del señor Saade. Volveremos a verlo pronto, lo esperamos por acá también para hablar de otros temas, embajador. Claro que sí, siempre a sus órdenes. Y a todas las personas que nos acompañaron, volveremos en breve con nuevos personajes de interés en El Espectador.